Hola, ¿qué tal? Soy Paps y en este video vamos a ver cómo podemos crear toda la configuración y los archivos que ocupamos en el backend para lograr tener un API REST. Lo primero que vamos a hacer es crear una subcarpeta dentro de la carpeta API a la cual vamos a llamar routes y otra que vamos a llamar models. Estas dos subcarpetas son las que vamos a estar utilizando para crear cada uno de los archivos que nos permita tanto definir la estructura de cada una de las colecciones de MongoDB, así como el archivo para poder atender a las peticiones. Vamos a iniciar por el archivo model. Voy a crear un archivo dentro de esa carpeta que se va a llamar personas.model.js. Y aquí es donde vamos a iniciar todo el proceso de configuración de estos archivos para poder tener un API REST. El archivo model es el archivo que nos va a permitir crear una estructura o lo que conocemos como un esquema de Mongoose. El esquema de Mongoose nos va a permitir crear cada una de las propiedades y definirle sus tipos de datos, así como características esenciales para esta colección. Es decir, si tenemos una persona, el esquema de Mongoose nos permite decir que de esa persona nos interesa almacenar tanto el nombre como la identificación, el tipo de persona, etc. Para eso vamos a colocar primero la instrucción useStrict y luego vamos a iniciar importando la dependencia de Mongoose a este archivo. Para eso creamos una variable a la cual le vamos a llamar Mongoose y vamos a importar aquí con require la dependencia de Mongoose que tenemos que tener previamente instalada en nuestro, digamos, archivo de configuración en esta carpeta. ¿Ok? Luego de esto, aprovechando que ya tenemos incorporada la dependencia de Mongoose, vamos a pasar a crear el esquema de personas. Creamos una constante y le voy a poner esquema persona. Y le voy a decir que eso es un nuevo esquema de Mongoose. Entonces le ponemos new mongoose.esquema. ¿Ok? Esta palabra esquema debe ir con S mayúscula, ya que es una palabra reservada y estamos creando un objeto de Mongoose. Sería eso que está acá. Después de esto vamos a poner unas llaves acá dentro de los paréntesis y como si fuera un archivo JSON vamos a empezar a crear cada una de las propiedades y sus respectivos valores, iniciando por tipo persona y le vamos a colocar acá entre las llaves cuáles son sus características propias. Primero le vamos a decir que el tipo va a ser string porque el tipo persona va a ser texto. Le vamos a decir que es requerida, es decir, require true. Con eso nos aseguramos que para toda persona que vamos a registrar, por fuerza debe tener el tipo de persona con un valor válido o por lo menos lleno. Y por último, le vamos a poner que el unique es false. Nosotros en ocasiones podemos ocupar que un dato no se repita o que un valor no se repita, por ejemplo, la cédula. En ese tipo de circunstancias, el unique nos sirve ponerlo, pero más bien como true. Después de esto podemos empezar a crear el resto de propiedades, por ejemplo, la identificación, que en este caso sí nos sirve bastante que vaya a tener un tipo string y que su unique sea true, porque no deberíamos tener más de una persona con la misma cédula registrada. Entonces aquí sí nos sirve, en esa circunstancia nos sirve el unique true. Si nosotros ponemos unique true a un campo, estamos diciendo que nadie puede volverse a registrar con esa identificación. Por lo tanto es muy necesario tener cuidado cada vez que
usamos el unique y ponérselo únicamente a valores o a campos que sabemos que no van a repetirse. Ok, continuamos con el nombre. Vamos a copiar ese de aquí arriba, dado que la información es exactamente la misma. Es string, es requerido, unique, false. Podemos tener diferentes personas con el mismo nombre. El sexo es igual. Ok. Luego vamos a poner el nacimiento. Aquí olvidé los dos puntos. Para el nacimiento el tipo de dato va a ser un date. Require true, unique, false. Vamos con la edad, cuyo tipo de dato va a ser numérico. Entonces le vamos a poner aquí number. El resto de información queda igual. Y por último le voy a agregar un estado, que ese estado va a ser exactamente igual. Unique, false, required, true. Y el tipo string. Le voy a quitar esta coma al final para dejarlo. Vean que el required a todo le puse true. Pero si nosotros ocupáramos tener datos que no son obligatorios, es decir, datos o información opcional, convendría que pongamos un required false. ¿En qué escenarios podríamos utilizarlo? Por ejemplo, cuando tenemos el primer nombre y el segundo nombre separado, donde no todas las personas van a tener un segundo nombre. O lo mismo sucede con el primer y segundo apellido. Primer apellido suele ser obligatorio y segundo apellido, como no todas las personas lo tienen, se suele dejar opcional. Lo último que hacemos para dejar listo este archivo model es module.exports. Eso nos va a ayudar a que este módulo de código o este bloque de código nosotros lo podamos exportar dentro de nuestra aplicación y que quede disponible para ser utilizado por otras partes, por ejemplo por el server, que lo pueda llamar, que lo puedan llamar el resto de archivos y que se pueda conocer a nivel general. Y lo que digo es que voy a transformar este esquema que acabamos de crear en un modelo de Mongoose, ¿ok? Que es diferente al esquema. El esquema es la estructura básica, mientras que el modelo ya nos permite tomar un esquema, convertirlo a modelo y a partir de ahí podemos empezar a utilizar las funcionalidades propias que nos brinda Mongoose, como el .save, el find, el update, el delete, que ya nos va a garantizar una comunicación directa con la base de datos. Entonces vamos a colocar acá, esto se va a llamar persona el modelo. Este modelo persona que estoy creando se basa en el esquema de persona y vamos a decir que la colección en MongoDB se va a llamar personas. De esta forma ya tendríamos todos los datos listos para que funcione adecuadamente la parte del modelo. Ahora el siguiente archivo que vamos a crear es el archivo route. El archivo route, que en este caso lo voy a nombrar como personas.route.js, es el que se va a encargar de permitirnos atender las peticiones que manda el frontend. Para esto, nosotros vamos a utilizar la dependencia que se llama Express. Express nos va a permitir atender a esas peticiones del protocolo HTTP que nos envíe el cliente y de una vez redirigirlas hacia cada una de las funciones para que realice el proceso que cada una de ellas debe de realizar. Lo primero que voy a usar es Express y almacenarlo como una constante para que nosotros podamos decir que lo vamos a incorporar dentro de nuestra aplicación. Aquí está. Y que lo podamos tener listo. Después de declarar Express, vamos a crear una variable que se llama router. Este router es el que nos va a permitir que nosotros recibamos una petición y que esa petición la podamos redireccionar a
el método que se va a encargar de resolverla de acuerdo a su endpoint y de acuerdo a su método. En este caso, el router es algo que le vamos a sacar directamente al express. Entonces le decimos aquí express punto y este router va en mayúscula, ok, y lleva unos paréntesis porque es un objeto que vamos a sacarle a express como tal. Y lo último que vamos a hacer es crear una constante llamada persona con P mayúscula porque estamos hablando de un objeto, y esto vamos a referenciar directamente a nuestro archivo model para poder incorporar ese modelo dentro de nuestro archivo route. Lo hacemos de la siguiente forma: require, y le vamos a decir aquí que vamos a importar o a requerir dentro de ese archivo route el modelo. Entonces // para salirnos de la carpeta en la que estamos, nos metemos en la carpeta models y llamamos al archivo personas.model de esta forma. Ahora sí, podemos empezar a crear nuestro primer método o nuestra primera ruta o endpoint, que va a ser para un método post. En este caso le decimos router.post, así, y le ponemos aquí adentro el endpoint. Okay, primero voy a ponerle punto y coma y voy a definir el endpoint. Este endpoint va a ser / registrar persona. Después de esto, nosotros vamos a colocar la función con sus respectivos parámetros de request y response para poder atender a este endpoint cuando nos lo llame el cliente. Entonces colocamos aquí esto, abrimos y cerramos las llaves, y aquí adentro es donde vamos a crear cada uno de los procesos. ¿Ok? Lo primero es que yo voy a crear una variable a la cual voy a llamarle body, únicamente por facilidad, y digo que este body es igual a request.body. Recuerden que los datos que nos envía el cliente en un método post viajan todos a través de el cuerpo de la petición. Y aquí lo que estoy haciendo es justamente eso: sacar el cuerpo de la petición y almacenarlo en una variable, para que aquellos datos que vengan ahí yo los pueda acceder de forma más directa. Como lo que nosotros buscamos es crear una nueva persona, porque la vamos a registrar, voy a crear una variable nueva persona, y esta variable voy a indicar que se va a generar a partir del modelo de persona que tenemos importado, ya que ocupamos que conserve toda la misma estructura que definimos en el esquema y modelo de persona para que sea, digamos, llevada hasta MongoDB con los mismos datos, la misma información y los mismos requerimientos. Por eso pongo aquí new persona, abro paréntesis, cierro, y dentro de esos paréntesis en llave, como si fueran formato JSON, colocamos la información. Vamos a poner todas las propiedades que tenemos acá, y esas propiedades son las mismas que definimos en el archivo model. Por lo tanto, tipo de esquema, identificación, nombre y el resto vamos a tener que colocarlos aquí. Importante es que en este proceso, en este punto en específico, podríamos omitir todos aquellos valores que sean required false, es decir, que sean opcionales. Para esto empiezo, y mi recomendación es copiar y pegar para que de esta forma no cometamos ningún error a la hora de estar escribiendo y no pongamos una letra de más, una letra de menos o un espacio o cosas por el estilo. Digo que tipo persona, el valor de tipo persona, los datos van a venir dentro del cuerpo de la petición, específicamente tipo persona. Lo que estoy diciendo es que yo espero que el cliente, o si estoy probando con Postman, que Postman me mande el parámetro o el valor de esta forma.
escrito exactamente así. ¿Ok? Luego vendríamos con la identificación. Voy a decir lo mismo, identificación, dos puntos, se lo saco al cuerpo de la petición y lo almacenamos así. Siguiente sería el nombre. Entonces ponemos nombre y decimos que vamos a sacar ese nombre del cuerpo de la petición. Este es el nombre de la propiedad de Mongoose que vamos a guardar en la colección y esto es el dato que me están enviando. ¿Ok? Luego tendríamos el sexo, body.sexo, el nacimiento, que es como le llamamos acá, nacimiento, y voy a decir que lo voy a sacar de body. En este caso, yo desde Postman lo voy a mandar diferente, únicamente para que tengamos claro la diferencia entre lo que es esta propiedad y el valor que estoy enviando. ¿Ok? Por eso le puse fecha de nacimiento. Vamos con la edad, que aquí le voy a colocar body.edad. Y por último el estado. Este estado puede ser activo, inactivo, puede ser baneado, suspendido, etc. Como el estado no tiene sentido que registremos a una persona nueva y le pongamos un estado inactivo, yo le puedo quemar aquí el valor y nada más voy a decir que para todas las personas que yo registre nuevas, su estado por defecto va a ser activo. Y para finalizar este proceso, entonces, ya con la persona construida, lo que ocupamos es aprovechar las capacidades de Mongoose y decirle a esta nueva persona que la vamos a salvar. Este punto save es una funcionalidad o es un método propio de Mongoose. Entonces, ¿qué sucede acá? Punto save nos va a retornar una promesa. O nosotros esperamos que cuando se ejecute este método save nos devuelva algo, la base de datos. Van a suceder dos posibles cosas. Una es que nos dé error porque hemos mandado mal algún parámetro, porque falta algo, o bien porque a nivel interno la estructura no coincide con lo que estamos mandando. Por lo tanto, aquí voy a poner un parámetro de error. Vean que si observamos acá, eso nos dice que nos devuelve un error o nos devuelve el producto, que sería el documento que estamos guardando o que se guardó en la base de datos. Por lo tanto, ese documento que estaría recibiendo, en caso de que sí funcione, lo voy a llamar como persona DB, de persona database, para saber qué es la persona que se registró. Recapitulando, hacemos el punto save y podemos obtener dos posibles resultados. Uno, sería un error. Dos, todo funcionó de forma adecuada. Entonces, dependiendo de qué sea lo que haya sucedido, nosotros vamos a ocupar, ya sea devolver un mensaje, una respuesta, digamos, indicando que hubo un error, o una respuesta indicando que todo funcionó de forma adecuada. Pero siempre, por cuestión de protocolo HTTP, cuando enviamos una petición deberíamos devolver una respuesta. Lo primero que hago acá es, en el if, voy a decir que si hay un error o que si viene un error, voy a hacer un res.json. El res es el diminutivo del response y voy a mandar una respuesta en formato JSON en la cual yo puedo indicarle las propiedades y los valores que yo deseo. Por ejemplo, puedo crear una variable que se llame resultado y la devuelvo en false para yo saber que ocurrió un error. Y puedo también poner un mensaje que diga no se pudo registrar la persona, ocurrió el siguiente error. Y concatenamos acá con la variable error que nos devuelve por defecto Mongoose. ¿Ok? Esto se mostraría únicamente cuando ocurra un error a nivel de la conexión con la base de datos.
Pero si no ocurre ningún error, significa que todo se realizó con éxito. Entonces puedo copiar este response.json y digo, ok, si no hay error, quiere decir que las cosas funcionaron bien. Mando una respuesta en formato JSON, pero el resultado le voy a poner true. El mensaje le voy a poner sus datos o los datos se enviaron de forma exitosa y concatenamos con persona db, que en este caso sería nada más para devolver los datos que se registraron a nivel de la base de datos. ¿Okay? Es decir, la persona que yo mandé a guardar, si se guarda correctamente, le pido a Mongoose que me devuelva el documento, que es un formato JSON, con todos los valores almacenados junto con el ID que le asigna por defecto Mongoose a cada documento cuando lo registra. Después de haber creado ya esta función de registrar, lo siguiente es que vamos a crear la función pero para listar. Es decir, para traernos todos los datos que están guardados a nivel de la base de datos. La dinámica es exactamente la misma. Usamos un router, pero en este caso .get, ya que este método va a ser get para recuperar datos. ¿Okay? Colocamos el endpoint, vamos a decirle que va a ser listar personas. ¿Okay? Y nuestra función, que sería la que estoy colocando acá. Y ahí estamos. La función de listar realmente es muchísimo más sencilla, porque nada más aprovechamos lo que ya tenemos, que sería el modelo persona. Le decimos persona.find, que es la palabra reservada, que sería el método que utilizaríamos de Mongoose para traernos la información. Y aquí adentro, igual que en la ocasión anterior, solo pueden suceder dos cosas: que no pueda listar la información o que nos devuelva todas las personas, que en este caso voy a crear como una variable lista personas. ¿Ok? Si todo funciona adecuadamente, lo que vamos a hacer es devolver esta lista de personas para que el cliente la reciba. Si no funciona adecuadamente, devolvemos el error. Podemos reutilizar en este caso este if que creamos anteriormente, con el cuidado nada más de sobreescribir y reemplazar bien las variables. En el caso de error, todo queda igual, solamente que ponemos no se pudieron registrar las personas. Y en el caso de que no haya error, que significa que todo funcionó bien, devolvemos un mensaje true. Vamos a poner acá los datos o las personas se listaron adecuadamente, y en lugar de devolver persona db, devolvemos esta lista de personas y listo. ¿Ok? Con eso ya tenemos las dos funciones, una para registrar y otra para listar. Igual que hicimos con el model, esto no va a funcionar si no ponemos model.exports y no dejamos el router exportado para que sea conocido dentro de todo nuestro backend. El último paso que aquí tendríamos que hacer es, ya con todo construido, tenemos el model, tenemos el route, es decirle al servidor que cuando él se levante, nos levante también este archivo .route. Para eso nosotros vamos a decir esto: app.use, vamos a decirle a nuestra aplicación de backend que utilice primero que todo el API. Es decir, recuerden que esto puede levantar en un localhost, que es un servidor local. Entonces estoy diciéndole localhost 3000, por ejemplo. La aplicación va a usar el /API, que sería localhost 3000 API, y vamos a decir que dentro de ese API
va a estar la referencia de nuestra ruta. Es decir, que en el API vamos a tener también la ruta que ocupamos levantada. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, ponemos aquí que utilice personas. Pero este personas tiene que ser una referencia a ese archivo route que acabamos de crear. Porque esto va de la siguiente forma. El model se incorpora dentro del route y el route se incorpora dentro del server. Así nosotros creamos la constante personas y le decimos que esto va a tomar una referencia de nuestro archivo routes, específicamente personas. Y de esta manera, si nosotros queremos levantar nuestro servidor, vamos a poderlo hacer con nodemon server.js y no debería dar ningún inconveniente. Podemos realizar una pequeña prueba con Postman, nada más para verificar que todo funcione, y lo hacemos de la siguiente manera. Postman, vamos a cerrar todo esto. Ok. Vean que aquí, ya con el servidor levantado en el puerto 3000, yo puedo llamar a localhost 3000 siempre utilizando el protocolo HTTP. Llamo al API y le digo listar personas, que este listar personas es el endpoint que definimos aquí en el archivo route. Entonces lo ponemos acá, le damos send y vean que nos trae toda la información de las personas que están guardadas en la base de datos. ¿Ok? Lo mismo sucede para registrar una nueva. Por ejemplo, si yo quiero registrar una persona nueva, creo una petición tipo post y llamamos al endpoint registrar persona, que fue el que definimos aquí arriba. Y en el cuerpo de la petición, es decir, en el body, debo enviar todos los datos. Observen que esto, tipo persona, es este tipo persona de la derecha. Identificación es esa identificación. Nombre es este nombre. Sexo. Y ven que aquí fecha de nacimiento es como lo estoy mandando desde Postman. ¿Ok? Yo voy a cambiar la información para que lo podamos ver. Voy a poner aquí Pablo Monestel. Pablo Monestel ahí. Voy a cambiar la cédula porque yo ya estoy previamente registrado. Y si no, como la cédula era única, me va a dar error. Entonces voy a poner ese valor. Y el resto de información lo dejo tal cual. Le doy send. Y vean que me devuelve persona DB. Que este persona DB es este que está acá. Junto con el resultado de true. Y el mensaje que le definimos. Véanlo acá. Ya está todo guardado a nivel de base de datos. Ahora, si yo quisiera volver a registrar una persona con esta misma cédula, observen el error que da. Dice no se pudo registrar a la persona porque hubo un error. ¿Cuál error? Llave duplicada. ¿Ok? En este caso nos dice que la identificación está duplicada para este valor. Por lo tanto, no nos permite volver a registrar otra persona con esa misma identificación. Con esto concluiríamos todo este tutorial de cómo crear los archivos del backend. Espero que les haya servido y nos vemos en futuros videos. Hasta luego.